El objetivo de esta presentación es hablar un poquito de lo que es la ciberdefensa y la ciberseguridad, aspectos muy globalizados y muy modernos sobre lo que representa esa interacción que hoy existe en el mundo en base a la comunicación generada por Internet. Entonces, es presentarles un poquito lo que es, en modo genérico, estos aspectos mencionados a nivel mundial, regional y nacional especialmente. Para ello seguiremos un sumario cortito, una introducción, el desarrollo y una conclusión. En lo que hace a la introducción, entonces, el ciberespacio, hoy en día, en donde interactúa todo lo que es la señal que hace a las comunicaciones, hicieron que el mundo tradicional que conocíamos realmente se convierta en un nuevo mundo que avanza sinceramente a pasos agigantados. Anteriormente la forma en que el mundo iba evolucionando era un poquito más lento y en 10, en 50 años los cambios no eran demasiado relevantes, pero hoy en día en el término de un año vemos cambios totalmente relevantes en todo lo que hace al mundo desde que tuvimos este tema de la globalización. Y esto también es un paradigma hoy de la comunicación. En cuanto a la globalización, la economía está globalizada, la política y la sociedad está globalizada, la tecnología está globalizada, la educación y la formación está globalizada, los transportes y las comunicaciones están globalizados. Y en lo que hace al paradigma de la comunicación, toda la tecnología que existe hoy en día ha multiplicado la forma en que nosotros nos comunicamos, sea esto de la forma masiva a la individualizada o de la forma individualizada a la forma masiva. También la interacción entre los humanos a través del ordenador o los equipos informáticos ha aumentado, ha evolucionado, pero realmente a pasos agigantados. La interactividad hoy no importa que estemos en Asunción, no importa que estemos en Estados Unidos, no importa que estemos en África, es cuestión de segundos la comunicación entre los seres humanos, es simultáneo y prácticamente a tiempo real. Y ahí comenzamos a tocar entonces los primeros conceptos relacionados a todo esto que estamos desarrollando de la ciberdefensa y ciberseguridad, comenzando por el ciberespacio. Este ciberespacio que se ha convertido prácticamente en una metáfora para la sociedad, que se hizo posible mediante la interacción de las computadoras y las redes informáticas, que hoy se hace referencia al mismo de forma abstracta ya, y significa no solamente ya interactuar con las computadoras y los sistemas informáticos, sino que también significa hoy la suma total de información disponible electrónicamente. Más que nunca hoy podemos conocer infinidad de datos relacionados a todas las acciones y situaciones relacionadas a la vida humana, a la vida del planeta, a todo lo que hace al conocimiento, y está en cuestiones de segundo prácticamente en nuestras manos. El intercambio de esta información y las comunidades que emergen como consecuencia de este uso de información. Entonces, todo eso es el ciberespacio, es esa interrelación que existe de la comunicación producto de la virtualización de los equipos relacionados a señales electromagnéticas, internet y demás. La ciberdefensa, entonces, la definición que nosotros utilizamos es del Mando Conjunto de Ciberespacio de España, uno de los entes más representativos, y hace referencia a que la ciberdefensa son las acciones destinadas a la protección del ciberespacio de las amenazas, que en este orden se conoce con el nombre de ciberamenazas y que pueden atentar contra el Estado mismo en cualquiera de sus elementos componentes. El Estado tiene tres elementos componentes que son la población, el territorio y el poder político. Entonces, la ciberdefensa protege eso, protege también el sistema de defensa nacional y por sobre todo protege las infraestructuras críticas nacionales, que vamos a hablar un poquito más adelante. En lo que hace a la ciberseguridad, el otro concepto de importancia, cuatro conceptos es lo que me gustaría realmente que lleguemos a entender hoy, que es el ciberespacio, que es la ciberdefensa, que es la ciberseguridad y las ciberamenazas. En cuanto a la ciberseguridad, también trajimos el concepto de la empresa Kaspersky, una de las empresas más reconocidas en el área de la seguridad informática por los antivirus
que pone a disposición del mundo desde hace años y en la actualidad convirtiéndose en referente de esto. Entonces ellos dicen que la ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de los ataques maliciosos. Y a veces también, ¿no? Anteriormente se conocía esto como seguridad de la tecnología de la información y seguridad de la información electrónica. Hoy todo esto es ciberseguridad. Y también este término se aplica, por ejemplo, a la seguridad de red, a la seguridad de las aplicaciones, a la seguridad de la información, a la seguridad operativa, a la recuperación ante desastres y continuidad y a la capacitación del usuario final. Eso es lo que hace la ciberseguridad. ¿Y cuál es la diferencia realmente entre estos dos conceptos? Que muchos, inclusive estudiantes o inclusive personas que están capacitadas o especializadas en esto, nos costó mucho entender realmente la verdadera diferencia que existe, porque para muchos es sinónimo, para muchos uno es parte del otro, pero en realidad, desde el punto de vista de la defensa, hay diferencia. ¿Por qué? Porque la ciberdefensa, además de prevenir los ataques que pueden ocurrir en el ciberespacio en contra de las infraestructuras de la información, como hace la ciberseguridad, la ciberdefensa ataca o responde con ataques o tiene esa capacidad. Esa es la diferencia. La ciberseguridad solamente previene y la ciberdefensa, aparte de prevenir, también puede atacar. También otro de los aspectos relevantes de esta globalización tecnológica son las TIC, tecnología de información y comunicaciones, que nos permite hoy en día, a través de los equipos informáticos y todo lo que interactúan alrededor de él, crear, socializar, opinar, informarse, comunicar, compartir, obtener competencias o habilidades. No hace falta que ya nos vayamos a las casas de estudio ahora, sino que de nuestras propias casas, de acuerdo a nuestra capacidad de autodidacta y acompañado entonces de la comunicación virtual, podemos obtener competencias, habilidades, podemos investigar y por sobre todo también podemos obtener ideas de cosas que ya están levantadas en las redes. Otro de los aspectos importantes son las herramientas que hoy existen. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, que hace que esté todo interconectado. Imagínense, señores, que hoy en día en Paraguay ya cuesta mucho subirse en el colectivo y pagar con billete real. Entonces, eso es parte del Internet de las Cosas, parte del sistema de situaciones o de cosas inteligentes, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, los smartphones, los Smart TV, los vehículos no tripulados, los automóviles sin conductor que ya se ven en varios países que se desplazan por varios kilómetros, manejados, por decir así, por sistemas informáticos, los dispositivos vestibles como las pulseras o relojes inteligentes y todo lo que hace al Internet de las Cosas. Hoy en día en nuestro país ya existen casas en las que entramos y le decimos luz, se prende nuestra luz, le decimos televisión, prende el televisor y está totalmente interconectado ya. Incluso en nuestro país ya tenemos esa tecnología. Otro de los aspectos que interactúan en el ciberespacio y que hace a la globalización son las redes sociales. Estas redes sociales que se han tornado en el vehículo de comunicación más rápido y de mayor actualidad del momento. Imagínense la cantidad de personas. En una sola de las redes sociales existen aproximadamente 2.800 millones de personas que interactúan. Enseguida vamos a ver justamente la cantidad de acá. Justamente esta es la evolución de las redes sociales que no vamos a ver in extenso por la cantidad de tiempo que lleva. Vamos a desarrollar y que vaya hasta el final para que vean cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, Skype, Facebook, LinkedIn, Instagram, Messenger, WhatsApp, que hasta el 2009 no existía, pero cuando comenzó a existir prácticamente rapidísimo fue avanzando y colocándose en uno de los sitios más importantes de utilización. Como le dije, esto voy a ir avanzando. Acá podemos ver justamente WhatsApp cuando ya comenzó, cómo fue subiendo por la cantidad de usuarios. Esto está en cientos de millones ahora, pero llega a miles de millones un poquito más adelante ya. A partir de 2015 ya pasa la cantidad de miles de millones. Facebook, 1.700, 1.800 millones. Para 2016, Facebook ya había pasado los 1.850 millones de personas. Y para
para febrero de 2021. Imagínense la cantidad de personas que interactuamos en estas redes sociales. Estoy seguro que también ustedes, eh, todos o la mayoría de los que están ahora mismo en esta conferencia cuentan, por lo menos interactúan en el 50% de las redes que estamos presentando acá. Entonces, Facebook para 2021 tenía 2.800 millones de usuarios. En YouTube interactúan 2.200 millones de usuarios y WhatsApp 2.000 millones de usuarios. Pero esto incluso ya ha subido más del 4% hasta esta altura. En cuanto a esa evolución, también en cuanto a algunas estadísticas, por ejemplo, hoy en día, o sea, en la actualidad, conforme a HotSuite, una página en donde se accede a las estadísticas de las redes sociales y su utilización, dice que para 2020 una persona estaba en las redes sociales aproximadamente o utilizando sus equipos informáticos en alrededor de 2 horas y 25 minutos. Eh, eso significa nos conectamos 10 minutos, hablamos, nos conectamos otros 10 minutos y en el término de un día nos conectábamos 2 horas 25 minutos, bastante tiempo que pasamos realmente. Incluso hoy eso ha subido en cuanto a la cantidad, las edades de las personas que utilizan el social media o las redes sociales. La mayor cantidad de personas oscila entre las edades de 25 a 34 años y la mayoría son masculinos. Y llegamos a lo que es la ciberamenaza. Y una de las páginas más importantes también que encontramos para poder definir lo que es las ciberamenazas, entonces es la página de Cybersecurity News, que hace o que es una página informativa en la que constantemente está informando sobre estas actividades y en la cual refiere que las ciberamenazas son las actividades malignas que tienen lugar en el ciberespacio y su principal objetivo es conseguir captar esa información que se encuentra circulando por el ciberespacio y utilizarla esto con fines no siempre lucrativos y por sobre todo las cosas no éticos. Utilizan estos datos para manipular, afectar, controlar, sean estos usuarios, sean estas instituciones y hasta incluso se ha atentado contra estados. Dentro de estos, de lo que interactúa en el ciberespacio y dentro de lo que define la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ellos dicen de que en el ciberespacio interactúa todo lo que hace a las comunicaciones, sean estas relacionadas a la tecnología de la información y comunicaciones, a las comunicaciones satelitales, al sistema de comunicaciones, a las redes y a las telecomunicaciones. Esto con todos, digamos, las formas de comunicarse a través de la forma alámbrica, inalámbrica, analógicas, digitales, las ondas de radio, sean estas de baja frecuencia, alta frecuencia, las imágenes, los videos, el audio que hacen a la multimedia y el Internet con los lenguajes, códigos y metadatos. Todo esto está interactuando en el ciberespacio, todo esto es lo que hace que nosotros estemos tan interrelacionados, que acerquemos tanto la distancia, que acortemos tanto los tiempos, pero que también nos presentan diferentes tipos de amenazas. En ese orden de cosas, lo que bélicamente anteriormente se resumía en tres factores decisivos para los conflictos bélicos en el área naval, terrestre y aéreo. Un poquito después, o ya en la época moderna, apareció un cuarto elemento, el denominado espacial, que tenía prevalencia sobre esto por la capacidad que le daba a las potencias utilizar las capacidades del ciberespacio a través de los satélites, a través de la observación, a través de la posición satelital, para obtener ventaja de su adversario. Pero esto se ve supeditado hoy por otro quinto elemento, entonces, que es el ciberespacio y que tiene efectos sobre los cuatro anteriormente conocidos. Efecto de incidencia. Hoy en día, las acciones desarrolladas en las áreas de defensa y seguridad ya no es como antes, que va solamente el soldado con una radio, un arma, movido en un vehículo. No, hoy interactúan en el campo de batalla moderno infinidad de factores y elementos, desde los sensores de observación
desde las señales de inteligencia transmitidas justamente por internet o por señales de frecuencias, los sensores, sean estos de vigilancias, sísmicos, diferentes tipos de radares, las plataformas no tripuladas, desde los vehículos aéreos no tripulados, los terrestres y los navales no tripulados, el acompañamiento de todo lo que hace a lo que ocurre aquí y todo eso procesado en un centro de mando a través de sistemas de comando y control. En ese orden de cosas también quiero mostrar acá tres videos que tampoco vamos a ver con eh, en extenso por el tiempo que lleva, pero para que se den cuenta nada más. En uno de esos observamos lo relacionado a la ciberguerra. Escucharemos toda vez que nuestra señal esté acá. Entonces, para que se den cuenta, desde el momento en que las capacidades o las facilidades en Internet se han mostrado abiertos para las potencias, entonces se dan cuenta, existe mucho material en Internet, existe mucho material desclasificado de situaciones reales que han afectado a esto. Y uno de estos, el Stuxnet, fue la primera arma de guerra oficialmente, digamos, mencionada y que causó un daño tremendo cuando fue aplicado. Sigue vigente, sigue siendo utilizada, pero ya existen muchas medidas de mitigación y de control sobre este tipo de armas o ciberarmas. Seguidamente voy a proyectar, para que se den cuenta, esto es un sitio que nos permite observar el ataque o los ciberataques, la ocurrencia de ciberataque en tiempo real. Todo esto es open source o de acceso libre para las personas y no tiene costo. Basta con poner, por ejemplo, el nombre de esto, FireEdge, y le va a abrir y usted ingresa y puede observar esto. Ahora mismo, en este momento, ahí en el mundo está ocurriendo 622.693 ataques. Diferentes tipos de ataques, por supuesto, que más adelante vamos a mencionar. Por ejemplo, acá podemos observar que Estados Unidos en Sudamérica, por ejemplo, Brasil, Colombia y Chile son bastante atacados. Acá en Norteamérica, México, la parte de China, Rusia, constantemente y todos los días están teniendo incidentes y todas las estadísticas y los materiales, sean estos libres o pagados, denotan de que la mayor cantidad de ataques se produce entre las superpotencias. Por supuesto que no son como los ataques bélicos, sino, por ejemplo, violar una contraseña, meter un spam en un teléfono, meter un malware, meter un virus, quitar obtener los datos de una cuenta y así sucesivamente. También en el siguiente ya vamos a observar para que podamos ver nada más, voy a volver al de atrás. Aquí, este es un mapa a tiempo real y acá podemos observar lo que ocurre en nuestro país, en Paraguay. A ver si es que nuestro internet está un poquito... ¿Me están escuchando? Si alguien podría darme un retorno nada más para saber cómo estamos. Creo que me están escuchando de todas maneras. Se escucha muy bien, licenciado. Muchas gracias. Esto es un mapa a tiempo real que nos proporciona Kaspersky, que como ya había mencionado es uno de los sitios más reconocidos de protección a través de sus antivirus. Está un poquito lento nuestro internet aquí por la señal, seguramente por la conexión acá. Entonces nos permite, por ejemplo, esta herramienta, si es que nos abre. Esa es una de las falencias también de nuestro país, que nuestro internet, la banda sobre la cual está cargada muchas veces dificulta un poquito la comunicación en relación a otros países regionales, continentales y más mundiales. Acá, por ejemplo, cualquiera de los países que yo pretenda observar,
se me fue para Paraguay, vamos a traerlo de vuelta. Voy a darle un clic sobre Paraguay y me muestra lo que en Paraguay está ocurriendo ahora mismo, en este momento. Por ejemplo, estas siglas que observamos acá a la izquierda corresponden a diferentes tipos de amenaza. Por ejemplo, malware en este momento no está... tenemos 253 casos de malware. Tenemos, por ejemplo, otro de lo que está acá... 731 IDS son sistemas de detección de intrusos. Actualmente están ingresando en algún sistema informático, no en algún, en 732 sistemas informáticos se está tratando de ingresar sin la autorización correspondiente. También en ese orden de cosas, por ejemplo, tenemos la respuesta de antivirus que ahora mismo se está realizando a 257 sistemas informáticos. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país ahora mismo en relación a vulnerabilidades y ataques que se están realizando en el ciberespacio. Esto es a tiempo real y es una de las herramientas también como la anterior que sirve para poder entender un poquito el panorama de lo que hace a la ciberamenaza, al ciberespacio, a la ciberdefensa y a la ciberseguridad. Un aspecto importante, por ejemplo, es Corea del Norte, hace varios años ya, había formado 3.500 cibersoldados, expertos en informática, considerados hacker, al inicio hacker ético, pero que según las informaciones de inteligencia, estos fueron diseminados por todo el mundo, desconociendo la intención del por qué estos han salido y dónde se encuentran actualmente operando, ¿verdad? Actualmente existen 7.900 millones, no actualmente, en el 2019, esto es extraído del Kaspersky, se han contabilizado 7.900 millones de registros que han sido expuestos por filtraciones de datos, registros informáticos que han sido expuestos por alguna verificación indebida, por algún acceso debido o por algún intento de ataque. En ese entonces lo que más era atacado, dice que eran los servicios médicos, seguramente por el tema de la pandemia que surgió, y las entidades públicas fueron los que más sufrieron filtraciones de datos, extracción de datos. Y también algo importante es con la extensión de la ciberamenaza en un constante aumento, constantemente surgen nuevos tipos de amenazas, nuevas vulnerabilidades. La Corporación Internacional de Datos predice que para que el gasto que mundialmente va a haber en relacionado a las soluciones de ciberseguridad alcanzaría alrededor de 133.700 millones de dólares. Imagínense, Paraguay hizo un préstamo de 1.300 millones de dólares hace unos años y la cifra que alcanzaría para que vean la magnitud nomás, 133.700 millones de dólares lo proyectado hasta dentro de un año más, lo que se está o se va a gastar en lo que hace a soluciones de ciberseguridad. Entonces, como desarrollo, ¿por qué tenemos que preocuparnos nosotros por estas cosas que vinimos mencionando? Primero y antes que nada es porque al interactuar en el ciberespacio nos vemos vulnerables a que por errores humanos, a que por causas técnicas, por las acciones de los hackers, por el crimen organizado, por el activismo, por la delincuencia, por las acciones de las organizaciones terroristas, o por el espionaje o algún individuo aislado que solamente quiera incursionar y divertirse con nuestros datos, al sabotaje, a las amenazas internas, a los conflictos, a los fenómenos naturales y o la intención de estados extranjeros. Entonces, los datos individuales, institucionales, nacionales, entonces están vulnerables realmente si no se tiene en consideración cómo protegerlos. En el caso nuestro de Paraguay, Paraguay es Estado, nación y país. Nosotros como Estado somos una organización humana que vivimos en un territorio común desde hace cientos de años. Somos una nación porque nos une un sentimiento y un grupo humano. En el término, tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y somos un país porque estamos delimitados dentro de un territorio geográficamente. Las ciberamenazas hoy en la situación tan globalizada que tenemos puede afectar cualquiera de estos, de todo lo que mencionamos. Puede afectar al Estado, puede afectar a la nación y puede afectar al país. Por ejemplo, ¿cómo últimamente se estuvo afectando a la nación? Seguro estoy de que algunos escucharon
de que la red Globo estuvo cuestionando o estuvo mostrando cosas que para los paraguayos no eran ciertos sobre Mariscal López. Entonces, muchas veces las acciones manipuladoras de las masas para cambiar opiniones, para generar rencor, rabia o lo que sea, que se ha comprobado en otros lugares o en otro continente, hacen que los conflictos surjan de esta manera. Vamos a suponer en la parte de Irán, de Irak, de que alguien cuestione de esa manera a uno de sus héroes, a uno de sus dioses o lo que sea, eso lleva a situaciones de conflicto. Y eso realmente, ese tipo de situaciones es muy fácil de manipular hoy en este mundo tan globalizado tecnológicamente hablando. También dentro del Estado, como mencionamos, se puede afectar cualquiera de sus elementos. El fin supremo de todo Estado es buscar el bien común del Estado mismo a través del bienestar general y la seguridad integral, con algunos instrumentos como el desarrollo nacional y la defensa nacional. Todo esto puede ser afectado por las ciberamenazas de acuerdo a la intención que tenga el ciberatacante. Los medios del Estado y cualquiera de sus expresiones del poder, sea esto en el área política, económica, psicosocial, seguridad y científico-tecnológico, pueden verse afectados. Por ejemplo, en esas áreas que mencionamos, si en el área política, por ejemplo, afectar la base de datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y desviar el resultado de algunas elecciones como se supuso ocurrió en Estados Unidos, entonces perjudicaría grandemente a un Estado. Por ejemplo, también incidir a cambiar o ingresar a las redes del Poder Judicial en donde se pueda cambiar condena, eliminar documentos, cambiar identidades, modificar. Entonces, todas estas son hipótesis en las diferentes expresiones de poder que pueden verse afectados por los ciberataques y que están bajo observación de los responsables de evaluar la ciberamenaza. En lo económico, por ejemplo, que intenten, por decir así, afectar a Hacienda, BCP, BNF, en la parte psicosocial, el registro civil de la persona y nos ponga a todos solteros de vuelta, o a todas las solteras o solteros le ponga casado o le ponga 3, 4 hijos. Los aspectos relacionados a los datos de la salud, el IPS, por ejemplo, que le cambie el nombre de asegurado, el número de asegurado, que le llene de citas médicas en forma inadecuada. En el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hoy el tema del COVID, que borren todas nuestras vacunaciones o registro de vacunaciones y así sucesivamente. En lo científico tecnológico, que afecten Itaipú, que afecten ESAP, infraestructuras críticas. Son ejemplos y infraestructura crítica justamente acá relacionado al Internet, al sistema de información, como había mencionado ya, servicios básicos y los elementos ya hablados, por ejemplo, como la parte política, las telefónicas. Recuerdo yo que hace 1 o 2 años atrás cayó 2 veces WhatsApp. Se conoce el objeto de cómo cayó y muchas de las personas se desesperaban por no poder comunicarse por por estas redes sociales durante una hora un día y durante otro tiempo al siguiente día. También esta interacción en el ciberespacio, estas ciberamenazas del cual son objeto todas las redes sociales, todos los sistemas informáticos y todo lo que transmite señales de comunicaciones, presentan nuevos riesgos como lo que observamos aquí, interceptación de las comunicaciones, apagones, desviar aviones de su ruta, cosas que ya existen en otros países. Nuevos riesgos como el robo de datos, sean estos personales, institucionales, nacionales, de las instituciones públicas o del Estado. Acá justamente observamos datos personales que nos roben nuestras direcciones de correo, nuestro número de identidad, nuestros datos de localización, por dónde nos movemos. En Google, en nuestra cuenta de Google está registrado desde el momento que nosotros nos hemos logueado o nos hemos conectado. Cuando compramos hoy un teléfono, por supuesto, lo primero que nos pregunta es, ¿tiene una cuenta de Google? Y si no tienes, si quieres usar un teléfono, tienes que conectarte a una cuenta de Google. Eso es para registrar y a partir de ahí ya no es como antes que le pregunta, ¿quiere que sigamos su movimiento y su recorrido? ¿Quiere que le preguntemos cuando queremos instalar algo en su teléfono? Eso era hasta hace 2 años atrás. Desde hace 1 año atrás, ustedes van a poder hoy abrir su teléfono y encontrar aplicaciones que ustedes dicen, ¿cuándo yo instalé esto? O cuando entran a su cuenta de Google y ven la parte de seguridad y ven la parte de seguimiento de ubicaciones, van a encontrar su movimiento desde el momento que usted
conectó su GPS en su teléfono que está conectado al internet, al igual que su computadora, y se va a saber por dónde anda usted en día, hora, minutos y segundos, con lujo de detalles. Por ejemplo, información financiera, número de tarjeta de crédito, números de cuentas, información de home de los bancos, en redes sociales, quiénes son nuestros contactos, cuáles son nuestras cuentas de correo y cómo esto se hace, ¿no? O prácticamente cómo se propaga. Todos estos datos que están acá están en los correos electrónicos, están en las redes sociales, están en nuestros mensajes de texto, están en las llamadas. Entonces nosotros necesitamos conocer cómo interactuar en este mundo que cada vez va a ser más globalizado y va obligadísimo, vamos a estar todos de interactuar en esto en un periodo, según los estudiosos, estimado en no mayor de 10 años. Y tenemos que saber protegernos para que no nos ocurra todo estos nuevos riesgos, como también acá, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, el grooming, la suplantación de identidad, cosas que ocurren actualmente. Y para ello, solamente para que tengan idea, y coste que no estamos presentando en este momento programas o software que sean pagados o comprados. Esto que estoy presentando yo es para que ustedes tengan idea nada más. Son programas o software libre de acceso gratuito. Usted pone el nombre de este programa que está acá, FlexiSpy, y esto es para espiar cualquier teléfono Android con una aplicación como esta. Fácil de usar realmente, y cuando yo suelo hablar de esto en diferentes instituciones la gente se asusta. Se asusta porque realmente parecía que no sabíamos o no queríamos entender de esto, pero para que se den cuenta realmente estamos expuestos a esto. Por ejemplo, todas las comunicaciones que hagamos por internet tiene un documento de identidad, genera algo que se llama IP, por el cual nosotros podemos ser rastreados, o sea, nuestros equipos pueden ser rastreados, si en nuestra casa existen cámaras o circuitos cerrados de televisión, por el IP pueden llegar a nuestras cámaras, pueden observar nuestros movimientos. Si tenemos un Smart TV y tiene la función de cámara y nos conectamos a internet también con esa IP, entonces pueden llegar y ver lo que estamos haciendo en nuestra misma casa. Eso no es ficción, eso es real, eso existe, eso ocurre. Pero a la par que hay también cosas destinadas a la parte mala, existen también cosas en software abierto o sin, que no son pago y que son libres, que sirven para tratar de buscar protección. Por ejemplo, Spamhaus es una de las firmas que rastrea spam, son correos basura. Phishing y malware o botnets, más adelante vamos a hablar de esto, son phishing, es que las personas es pescar, la gente que busca nuestra información y tratan de pescar los datos que están disponibles en las redes sin nuestra autorización. Entonces esta es una de las páginas que nos dice qué tipo de estos, por decir así, de estas ciberamenazas están interactuando. Ellos están llevando un registro constantemente, entonces los especialistas en esto buscamos y encontramos en esto y le alertamos a las personas justamente cómo prevenir y cómo no ser tan fácilmente objeto de esto. También otro de los software disponibles que bastante utilizado es el Shadow Server, en donde nos muestra una cantidad impresionante de virus existentes y donde nos muestran inclusive la forma de dar solución o dónde recurrir o cómo solucionar cuando estamos afectados por uno u otro tipo de virus. Continuando con este orden de cosas, como ya había mencionado, siempre y en todo momento desde que esta interacción ocurrió de esta forma, todo el mundo está tratando de quitar información, especialmente aquellos que tienen intenciones no muy claras o intenciones malas. Y hay varios factores que permiten esto. Por ejemplo, hoy en día incluso existen valores o cuestiones relacionadas a la economía de mucho peso. Por ejemplo, las criptomonedas, las monedas digitales como el Bitcoin, el Litecoin, el Ethereum y diferentes tipos de monedas que hoy en día en otros países incluso ya se han normalizado. Existen entes financieros que aceptan este tipo de moneda, los cuales interactúan en diferentes tipos de situaciones relacionadas a las redes sociales. Con estas monedas se interactúa en la internet oscura o en la internet profunda,
en donde está la mayor parte de las cuestiones delictivas relacionadas a la interacción de delincuentes, terroristas, narcoterroristas y así sucesivamente. Los famosos, las estafas, cuando nos llaman y nos preguntan si ganamos o que ganamos un auto 0 kilómetros, pero que necesita algunos datos para complementar, incluso algunos piden después de género. En este orden de cosas también quiero mencionar que debido también al tema de todo lo que las redes sociales hoy permiten, se expone a las personas de forma individual, a las instituciones, porque las personas hacemos parte de las instituciones y por ende también entonces se afecta a la imagen misma del país, de cómo se desenvuelve su gente, si es que no sabemos cuidarnos. Todo es tan globalizado y tan al instante que cualquier cosa que hagamos mal, basta que nos quiten una foto, hacen en las redes y ahí ya somos condenados para siempre posiblemente, porque si es que no sabemos bajar eso de las redes o no conocemos la herramienta, ya se queda ahí siempre. Como estas imágenes, por ejemplo, que afectaron instituciones, como estas imágenes también que afectaron instituciones, en donde se observaba, en el anterior se observaban miembros de las fuerzas públicas, las policías, en esta parte miembros de las fuerzas públicas militares, que a lo mejor su intención no fue justamente eso, pero la gente aprovechan y comienzan a realizar diferentes memes, diferentes opiniones, y ahí ya comienzan diferentes problemas que ocasionan esta situación. De igual manera también se expone a la familia, se expone al decoro y se expone a diferentes situaciones por eso el hecho de no manejar cómo interrelacionarnos en este mundo virtual tan comunicado. Creo que no hay menores dentro del grupo de participantes, por eso me atrevo a mostrar estas fotos. Acá, por ejemplo, observamos la señora perfectamente, seguramente esperando la cena familiar o el almuerzo familiar y queriéndole enviar una foto a la familia diciendo que le está esperando, ¿verdad? Pero el señor, que seguramente no hizo de mala forma, no se percató de la exposición a que estaba haciendo objeto jocoso, pero cierto. Esto también, jocoso, pero cierto, y ocurre. Y cuando subió a la red y fue compartido, a partir de ahí ya cuesta mucho volver a bajarlo o sacarlo. Esto, por ejemplo, esta manifestación, la misma cosa acá. Mamá, estoy en la casa de mi amiga, pero al que le pidió la foto había sido, no era como tal. Muchas veces genera risa esto, pero ocurre. La dama queriendo mostrar una actitud y lo bello que es su rostro, pero atrás no se percató que su nombre posiblemente era Lana o Yana, y al mostrar en una, ya va a ser objeto seguramente de memes. Y esto que podría afectar incluso la vida de las personas por los famosos retos. Se habrán acordado ustedes el reto de la ballena azul, en el cual el joven se hacía mucho daño inyectando, clavándose y dibujando una imagen de este animal. Después aquel famoso reto de Momo, que habrán escuchado de ello, el juego de la asfixia, el reto de noquear, el reto del hielo y la sal, diferentes tipos de situaciones. Acá, por ejemplo, un preservativo se cargaba con agua y se ponía por el rostro tapando la respiración, el que aguantaba más, diferentes tipos de retos que se hacen virales y que las personas alcanzan. Este tipo también, esto ocurrió en Paraguay y en Brasil, incluso llevó la vida de las personas porque consistía en asfixiarle a los jóvenes. En Brasil ocurrió con un estudiante y acá también en Paraguay hubo casos, dos casos. No de fallecimiento, pero sí los videos corrieron. Consistía en asfixiarle temporalmente a una persona hasta casi desmayarse, algunos se desmayaron y el que aguantaba más prácticamente era el vencedor. Este tipo de reto que es un poco menos peligroso, pero que también tuvo en otros países secuelas. Y reiterando entonces esta pregunta, volvemos a la pregunta, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estos aspectos que parecen muchas veces, si no conocemos, quizás con hoy decirles a los jóvenes de que realmente esto es un riesgo, muchas veces no nos van a querer hacer caso, pero es un riesgo porque nosotros no sabemos quiénes son los malos realmente en esta interacción en el ciberespacio. No sabemos quién está del otro lado del monitor, no sabemos quién está del otro lado de la señal, y por eso surgen algunos cuestionamientos genéricos para la ciberdefensa y la ciberseguridad. Por ejemplo, en cuanto al qué, estas amenazas que hoy atentan en el ciberespacio,
pueden afectar, como ya decía, a la nación, al Estado, a la sociedad, a las instituciones, a la familia y al individuo, a cada persona. ¿Quién hace esto? El enemigo es virtual, muchas veces no sabemos. Es ciberasimétrico, no hace falta que sea un país tan grande como Estados Unidos o como Rusia o como China. Por supuesto que tienen más capacidad, pero desde Paraguay también se puede causar daño. Y la asimetría incluso tanto o más daño de acuerdo a la capacidad que se esté utilizando en cuanto a infraestructura informática, específicamente una computadora de 18 mil dólares como el Alienware, que tiene una velocidad aproximadamente de 10 o 12 veces un procesador i7, interactúa en las redes sociales enmascarando su IP y puede causar tremendo daño realmente. No es visible esto que atacan. ¿Dónde ocurre esto? En todos lados. ¿O dónde puede ocurrir? Nos rodea y convivimos con ello durante las 24 horas. 24 horas al día, 7 días a la semana, está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes, tenemos que permitir que la ciberseguridad y la ciberdefensa hagan su trabajo, tenemos que adaptarnos y adaptar esas estructuras de ciberseguridad y ciberdefensa buscando que nos brinde esa seguridad en base a esta situación. Otro de los factores, por ejemplo, para que se den cuenta de la magnitud nada más, en ciberdefensa esto, por ejemplo, un bombardero B-2, denominado también furtivo, que es capaz de recorrer miles de kilómetros y lanzar una bomba como termonuclear inclusive, ¿verdad? Pero pasando por Paraguay tiraría una de sus cargas en Asunción, prácticamente el 40% de Asunción desaparecería, continuaría por Coronel Oviedo y toda la capital de Coronel Oviedo desaparecería, seguiría por Ciudad del Este, prácticamente todo el centro de Ciudad del Este terminaría y daría una vuelta por Saltos del Guairá y volver por Concepción y prácticamente estaría destruyendo con sus cargas todo esto. Pero para qué, ¿y esto cuánto cuesta? Este avión, su puesta en ejecución cuesta 2.100 millones de dólares. El mismo o la misma cantidad que hoy los hackers patrocinados o apadrinados por estados en su condición de terroristas pueden infligir estragos, por ejemplo, en el sistema bancario, en las infraestructuras críticas. En Estonia, en la capital de Estonia, en Tallinn, se realizó un ataque con el paro de sus máquinas, de su compuerta de una empresa siderúrgica. Y 3.000 millones de dólares en una sola semana han causado pérdidas. Para que se den la magnitud de cómo se puede afectar a un Estado por las acciones o por la ciberamenaza o los ciberatacantes. Como ya habíamos hablado, la ciberdefensa, para nosotros, al menos los personales que estamos en el área que somos parte del sistema de seguridad y que estamos aprendiendo de este tema, nos estamos especializando y capacitando, hay diferencia entre la ciberdefensa y la ciberseguridad. Los dos se complementan, eso sí, uno sin el otro es muy difícil que pueda tener la eficacia como debería de ser. Y la ciberdefensa, como ya habíamos dicho, por ejemplo, en este caso la ciberdefensa, hablamos de ciberguerra, ciberterrorismo, ciberamenazas que afecten al Estado o a las infraestructuras críticas que pueden paralizar un Estado, Itaipú, ESAP, Andes. En cambio, la ciberseguridad afecta a las amenazas, a las ciberamenazas que no atentan directamente contra la estructura del Estado, pero sí contra sus infraestructuras financieras, comerciales, educativas, de servicios y que conforman el ciberdelito y el cibercrimen. Nuevamente la pequeña diferencia entre ambos. Y observamos parte de lo que dijimos en la ciberdefensa, la ciberguerra en otros países. Hoy en día la baja ya no se cuenta por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de millones de personas perjudicadas por los daños a la infraestructura, así como le mencionamos hace rato. En una semana, más de 3.000 millones de dólares en pérdidas. ¿Cuáles son los escenarios actuales de estas confrontaciones? Estados Unidos y China, por ejemplo, hace rato he mostrado una imagen en la que veían ustedes que constantemente de hacia Asia venían ataques a Estados Unidos y viceversa, de Estados Unidos hacia Asia. Hay un conflicto no declarado y que cada vez es más evidente para las personas que conocen de este tema. La guerra cibernética también, por ejemplo, contra Irán o Corea del Norte.
Rusia con los temas de la ciberdelincuencia y el espionaje. Rusia está reconocido por su capacidad de ciberespionaje. Israel está reconocido por su capacidad de ciberarmas. Y también, increíblemente, Rusia, además de estar reconocido como ciberespionaje, está reconocido también por contar con los antivirus de mejor calidad, donde nace, por ejemplo, el Kaspersky. Y otro escenario como las acciones de los anónimos, que personas desconocidas entonces operan y actúan como, por ejemplo, para buscar el fraude electoral, para realizar espionaje industrial, para romper el mercado de valores, para provocar derrames de petróleo, para tomar control de fábrica, comprometer teléfonos de políticos, chantajear en forma masiva, que ya ocurrió en el 2017, los ransomware como WannaCry y Petya ocasionaron miles y miles de millones de dólares en pérdidas por chantajes masivos, en el que secuestraban una cuenta y se le tenía que depositar en Bitcoin, Ethereum o en un medio, en una moneda virtual para que se le devuelva la contraseña a las diferentes instituciones de las cuales se apoderaban. Ataque contra centrales hidroeléctricas y ataque contra, centrales eléctricas y centrales hidroeléctricas. También otro de los aspectos importantes que hace que uno tenga que indefectiblemente obtener capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad es la ciberinteligencia, que la mayoría de los países de la región, especialmente Brasil, Colombia, Chile, están demasiado bien en estos aspectos. Y otros países como siempre, por supuesto, Estados Unidos, Israel, Rusia, España, son los referentes más fuertes en estos temas. Estonia, en el que se busca informaciones de ciberseguridad y ciberdefensa, cómo se están protegiendo los estados, cómo vulnerar esas protecciones, en el que se busca información sobre gobiernos y fuerzas armadas, en el que se busca información sobre las corporaciones, en el que se busca información corporativa, y así sucesivamente. La ciberinteligencia, muchas instituciones, no solamente destinadas a la seguridad pública o al sistema de defensa nacional aplican, sino que también el otro lado, aquellos malhechores que buscan vulnerar esto. Y algunas de las armas establecidas dentro o para operar y afectar la ciberseguridad y ciberdefensa, como el data gathering, que es recopilar información de la Big Data para uso, por supuesto, de mala manera. Los virus de arranque, los troyanos, que entran en nuestra computadora como programa inofensivo inicialmente y después comienzan a robarnos nuestros datos. Los gusanos, que son virus que tienden a entrar en la computadora y a reproducirse. Las bombas de tiempo, bombas lógicas también, que son programas que una vez que son ejecutados pueden poner inoperativo cualquier sistema informático. Es como si fuera que una bomba explota dentro de la computadora, mata el sistema operativo, mata el disco duro, puede afectar los sistemas conectados a él, inclusive otras máquinas. Y los virus, por ejemplo, los últimos virus entre 2020 y 2021, con Pfizer, es un virus que se aloja en la memoria de la computadora y da acceso a otros virus, a un conjunto de virus para robar la información personal. El Zero Access, que está ligado al Bitcoin, esa moneda virtual, que es capaz de descargar, él entra y después da lugar a que otras amenazas entren. El Zeus, que son encriptadores que roban archivos. El Mirai, virus con la finalidad de infectar router y cámara, y así sucesivamente una cantidad de herramientas. Los bots, que son pequeños robots que ingresan diminutos, casi imperceptibles a la vista, que ingresan a la computadora y tienen capacidad de transformarse, afectar las máquinas. Los ataques de DOS, que son saturación, se llenan las computadoras y pierden la capacidad de procesamiento y deja de operar los envenenamientos del sistema de dominio. Una persona se pone, por ejemplo, en el medio de la comunicación de un usuario y otro usuario y estira la comunicación y ve todo lo que está ocurriendo entre eso. Es una de las formas. La ingeniería social, que es la manipulación de la inteligencia de la gente, que generalmente confía y se obtiene información de esa manera a través telefónico, internet, y diferentes armas, el spyware, que son programas de espía que nos llegan a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, en nuestro grupo de WhatsApp, ¿cuántas personas de ustedes será que conocen si todos los componentes de su grupo de WhatsApp son realmente los que deben estar? Casi nadie del común verifica esos
datos y se da cuenta, muchas veces verificamos y nos encontramos con un número desconocido que no es de la familia, que no es del grupo de colegio, que no es del grupo de trabajo y no sabemos por qué está ahí. Estos spyware, por ejemplo, se envían para capturar datos de WhatsApp, por ejemplo, o para capturar otro tipo de datos, sea esto por internet. Se envía como audio, se envía como video, se envía como imagen que está configurado previamente en una computadora y al darle clic ejercen el control sobre la cuenta, sobre la máquina y así sucesivamente. Increíble la cantidad de cosas que puede realizar. Los exploits y la inyección SQL, los SIM framework. ¿Por qué le muestro todo esto realmente? Generalmente siempre nos quedamos cortos en la presentación. Por lo extenso que es realmente el contenido de lo que es ciberdefensa y ciberseguridad. En esta parte también quiero dar énfasis en lo que es la Internet normal o el mundo del Internet que cuenta con la parte superficial y después está la Deep Web o la Dark Web, la Internet profunda y la Internet más profunda, oscura. Se dice que entre el 10% o menos incluso es lo que nosotros interactuamos normalmente en las redes sociales, en los buscadores, en Gmail, en WhatsApp, en Facebook. Es solamente esta parte del iceberg que se ve. El resto, el 96, 95 o 90% está por debajo y nosotros no vemos. Está en la Deep Web, que es la web donde ya se opera con contraseñas, son empresariales, institucionales, de seguridad, y donde ya se empiezan a utilizar equipos especiales para romper contraseñas. Y después está lo de Dark Web, que es lo más feo y es la parte más crítica de Internet relacionada a la inseguridad, donde hay pedofilia, pornografía infantil, tráfico de drogas, órganos, cuerpos, terrorismo, armas. Increíble la cantidad de cosas que se observa acá si alguna vez llegan a ingresar y no es luego tampoco conveniente ni por curiosidad tratar de entrar en esto porque está completamente rastreado por las potencias las personas que llegan a ingresar si es que no tienen el conocimiento adecuado. Por ejemplo, también para que tengan idea, uno de los aviones más potentes de combate del mundo cuenta con 8 millones de piezas electrónicas controladas por un sistema central computarizado. Y este sistema central de computadora, al usar el movimiento de la señal e interactuar en el ciberespacio, se vuelve vulnerable. Un IRA 380 tiene 30 millones de piezas y un sistema central nervioso que controla esto. Esto pueden ver y corroborar en la página, justamente acá encontramos en el sitio oficial, está el dato de esto, increíble realmente lo que uno puede saber. Esto, por ejemplo, es el sistema de control de frontera del Brasil, en el que controla parte de nuestra frontera, parte de la frontera con Bolivia, parte de la otra frontera con otros países, también ligado a satélite, por eso también expuestos a las ciberamenazas. Y llegamos a la ciberseguridad en Paraguay, que vamos a, creo que nuestro tiempo nos sobra, creo que 10 minutos. Paraguay en el mapa del cibercrimen. Tuvimos varios hechos que no son tan relevantes como esto que puse como referencia a la parte mundial. Por ejemplo, había hablado yo del WannaCry, que son ransomware, y el NotPetya, que interrumpían servicios, que pedían, que borraban contraseñas, que robaban contraseñas y pedían que se pague para que sea restablecido. Por ejemplo, el ciberataque ocurrió contra Target, que causó efecto de más de 40 millones de tarjetas de crédito y una pérdida de 162 millones de dólares en el 2014. Otras situaciones como el que ya mencioné, la planta de fundición de hierro, esto fue en Alemania en el 2014, bastante fuerte también y muchas pérdidas. Otra planta de tratamiento de agua en Ucrania en el 2016, en donde se inyectó SQL y se evitó que se puedan abrir las compuertas, afectando a diferentes poblaciones. Y en Paraguay, por ejemplo, se incidió en los semáforos. Hubo un día en que se pensó, no es que se pensó, realmente fueron objeto de acciones de hacker en donde todos los semáforos en un tiempo estaban toditos rojos, en otro tiempo todo verde. Y gracias a Dios no ocurrió la tragedia que no sé si por picardía o por qué habrán hecho esas personas y que duró aproximadamente 2 minutos y un poquito más esta intención. También tenemos mucho en Paraguay situaciones ligadas a pornografía infantil. Gracias a Dios la Fiscalía y la Policía están bastante comprometidas en este tema y siempre están dándole golpes muy fuertes a la pornografía infantil en Paraguay. Basta, señores, que ustedes observen o descarguen 150 videos pornográficos para alertarle a la policía de que ustedes están operando en ese sistema de esa forma.
y esto salta en la policía y a partir de ahí ya pueden rastrear el teléfono del licenciado Ramírez porque él bajó o porque él vio video en esa cantidad en esa cantidad. Y más todavía si por ahí llega a ser de menores, ahí creo que vamos directo a la cárcel. Robos de identidad, hubo estafas, robos de identidad en forma virtual, en forma electrónica. Y los famosos que ya se mencionamos, llamadas telefónicas, ganaste un 0 kilómetro, tu hijo fue secuestrado, tenemos un préstamo para vos y así sucesivamente. También hubo entidades financieras atacadas, también diarios en el país como ABC también fueron atacados. Eh, Acá observamos, por ejemplo, la institución actualmente de mayor importancia en cuanto a la ciberseguridad, al control de la ciberseguridad, es el CERPI, Centro de Respuesta a Eventos Cibernéticos, dependiente del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, el MITIC. Y acá pueden observar la estructura, por ejemplo, regional. La mayoría funciona igual que cualquier otro CER o CECIR, que son centros de respuesta a eventos cibernéticos en forma regional. Tiene bastante capacidad nuestro CER, están comenzando a trabajar. Este es el ranking de Paraguay. Paraguay, muy por el contrario, la gente dice que no estamos, no tenemos infraestructura, sí, no tenemos mucha tecnología, sí también, pero Paraguay en lo que hace a ciberseguridad, voy a mostrar nada más acá, esta es la página, una de las páginas de estadísticas a nivel mundial relacionada a medir la ciberseguridad en los diferentes países. Y acá vamos a observar el ranking de Paraguay y quiero que vean nomás cuántos países sudamericanos pueden ver antes del ranking de Paraguay. Entonces, acá vamos a cambiar un poquitito. Vamos a traducir, vamos a ponerle bien ahí. Vamos al índice. Está un poquito lento nuestro internet. Entonces, acá nos muestra el ranking de países. Un ratito acá. Del 1 para abajo, vayamos bajando y a ver si encontramos un país sudamericano. El primero que encontramos antes de Paraguay, le voy a mostrar qué país es. Un solo país a nivel de este ranking, que es uno de los rankings más importantes a nivel mundial, está por encima de Paraguay, perdón, que es Chile, en el número 40. Y en el 42 ya está rankeado Paraguay en ciberseguridad. Ahora voy a entrar en Paraguay para que vean ustedes, Paraguay, por ejemplo, ¿qué es lo que se califica? Las políticas de seguridad, las amenazas de seguridad, la forma en que se educa en cuestiones relacionadas a ciberseguridad, la ciberseguridad global, las cuestiones de digitalización, el personal calificado, el CECIR que habíamos mencionado, las crisis presentadas y cómo actúa la policía y cómo actúan los militares. En base a este ranking, Paraguay es hoy segundo en Sudamérica, porque tenemos poca amenaza, tenemos mucho papel escrito, mucha política. La policía y la fiscalía realizan muy buen trabajo. En donde estamos un poquito bajo todavía en la parte militar, donde la ciberdefensa está naciendo, está en forma naciente, por eso es que todavía no llegó al 20%, a los 20 puntos, pero de igual manera incluso estamos por sobre Brasil, no por la tecnología que tengamos y no por la capacidad, sino que por la cantidad de amenazas que no tenemos y por la cantidad de procedimientos que tenemos redactados. Tenemos planes de contingencia, una cantidad. Esto en base al CERPI, justamente el Centro de Respuesta a Eventos Cibernéticos del Paraguay, acá vemos en el año 2020 los incidentes mayores, por ejemplo, los que se registraron, los que se reportaron. No lo que ocurrió, sino que los que se llegaron a reportar. Tenemos sistemas comprometidos 755, malware entraron en 726 sistemas, correo no deseado 531, phishing 136 y así sucesivamente una cantidad de datos. En cuanto a la clasificación por organización, en el gobierno 123 incidentes, en la parte privada 753 incidentes, ligados a extranjeros 469 incidentes y ligados a ciudadanos comunes 20 incidentes, y en la parte educativa se tuvo 2 incidentes según siempre en base a lo que se reportó, no en base a lo que se puede monitorear por ese tipo de programas que yo mostré, por ejemplo, y que son situaciones reales también. En cuanto a la criticidad, tuvimos
de criticidad o que afectan de forma no crítica. Tuvimos 1.281 incidentes en el 2020 de criticidad media que pueden afectar ya de forma más grave a los sistemas 75 y alto. Se tuvo 3 casos que pudieron afectar fuertemente a las instituciones donde ocurrió esto. Existe un plan de ciberdefensa y ciberseguridad, un plan de ciberseguridad que está impulsado por la MITIC, en el cual se realiza constantemente coordinación gubernamental, cooperación público-privada, se recibe cooperación internacional y tiene un marco legal basado en lo que se conoce como 13O, el compromiso, la cooperación y la coordinación en lo que es ciberseguridad, y para su redacción participaron más de 40 instituciones del país, entre ellas las Fuerzas Armadas, FIUNA, el BCP y diferentes protagonistas estratégicos en el área de la ciberseguridad, en el área de la tecnología en el país. Tiene varios ejes: sensibilización y cultura, protección de infraestructuras críticas, capacidad de investigación, administración pública, Sistema Nacional de Ciberseguridad. En cuanto a la ciberdefensa, entonces existe una política nacional de defensa en el país que está fijado desde el 2019 y que va hasta el 2030. Esta política nacional de defensa reconoce al ciberespacio como una nueva forma en que se pueden manifestar amenazas y da al sistema de defensa la misión de proteger esto. Es algo nuevo, sinceramente, en el cual se está incursionando. Se presentó en el 2020 la política de ciberdefensa para comenzar a trabajar en esto. Fue responsable de esto las fuerzas militares. Y esta política de ciberdefensa lo que busca es proteger de los ataques a las infraestructuras críticas, de la ciberguerra, de los ciberespionajes, del ciberterrorismo, de las ciberamenazas. Todo esto está recién naciendo, falta mucha infraestructura, falta mucha tecnología, pero existe capacidad en recursos humanos. Desde hace aproximadamente 6 años atrás que se viene formando recursos humanos. Los militares tienen una cantidad considerable de hackers éticos, una cantidad considerable de analistas, de ingenieros, de gente técnica en redes, de gente técnica en sistemas. ¿Y cómo se viene haciendo esto? Lo que se busca es garantizar el uso efectivo del ciberespacio, proyectar esa capacidad que hemos dicho, producir inteligencia de fuentes cibernéticas, adaptar las estructuras de tecnología que existen actualmente, tratando de cambiar ya esa estructura TICS a algo relacionado a ciberdefensa. Y una vez, esta política está en su punto final, ya fue aprobado, falta ser divulgado. Una vez que esto sea divulgado, va a dar origen al lanzamiento de una doctrina, y con esta doctrina va a permitir organizar las estructuras de ciberdefensa para el Paraguay. Actualmente en el área de la defensa, quien lleva la parte más importante de esto corresponde a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dependiente de las fuerzas militares. Ustedes pueden ingresar y ver sobre esto en internet poniendo nada más que DIGETIC, y ahí ya le va a salir la primera página en donde pueden encontrar boletines de alerta ligados al Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, ligados al Centro de Respuesta a Eventos Cibernéticos del Paraguay. Le va a orientar a realizar cursos sin costo a nivel nacional e internacional. Puede reportar un incidente ligado al hackeo de su WhatsApp, al robo de su cuenta, a manipulación de su Facebook, y le van a estar llamando para tratar de dar soluciones, al igual que lo que tiene el MITIC también en la parte de ciberseguridad. Existen proyectos para la creación de la ciberdefensa. Estas son las operaciones que se realizan de ciberdefensa: operaciones en la red, operaciones defensivas, ofensivas, vigilancia. En esto no nos vamos a quedar. Por ejemplo, como había dicho, la ciberdefensa, la diferencia que hay de la ciberseguridad es que realiza acción ofensiva. ¿Y cuáles son algunas de sus acciones ofensivas? Son la infiltración, la captura, la perturbación de datos, la denegación del uso, la degradación, la alteración, la interrupción, la manipulación, el defacement, la destrucción y otras acciones que tienen las fuerzas en este campo. Actualmente existe un proyecto en el que se estructura de esta manera. Si fuese nivel ministerial, Ministerio de Defensa sería un comando conjunto de ciberdefensa a cargo del Ministerio de Defensa, la ciberdefensa, y a cargo del MITIC la ciberseguridad, y Ministerio de Defensa entonces contaría con este comando conjunto
con un centro de operaciones de seguridad, con un centro de respuesta a eventos cibernéticos militares y con cibercélulas. Y el ejército tendría también 2 unidades similares, la armada 2 unidades similares y el comando de la Fuerza Aérea 2 unidades similares. Esto es intención, todavía no está ejecutada. Ya terminando, quería mencionar las principales conductas antisociales consideradas en el ciberespacio. Por ejemplo, la pornografía infantil está totalmente identificada, está penada inclusive, y es una de las cosas más graves y en el que mejor nuestro país está actuando en cuanto a su prevención por las fuerzas públicas y especialmente también la Fiscalía. El robo de identidad, engaño, estafa, phishing, todo esto son conductas antisociales. Existen también otras conductas que no llegan a ser delito. Por ejemplo, la pornografía sin una cantidad exagerada y sin menores, la gente hace. Pero desde el momento en que yo comparto, ahí también ya se torna delito. Entonces, esto está en una ley que enseguida vamos a ver. También existe la manipulación de los dineros virtuales y su tributación, que todavía no está tampoco en nuestro país penado. Los cibercontenidos, yo puedo presentar muchas cosas en mis redes sociales, tampoco está penado. Los juegos online tampoco. Y seguramente algunas cosas más que vengan del futuro. Esto ya vamos a ir pasando para poder nuestro tiempo. En Paraguay está ocurriendo mensualmente alrededor de $50.000 en relacionados a fraude cibernético, especialmente ligados a entes bancarios. ABC desde el 2017 viene siendo objeto de diferentes tipos de ataques, desde saturación de datos de DOS o DDoS, inclusive otros tipos de ataques. El 23% de las computadoras del país se encuentran infectados según las estadísticas de Kaspersky, de ESET30, de Note32, de Norton. Entonces, el 23% de las computadoras que cuentan con esos antivirus, ellos reconocen de que están infectados. Se ha creado una unidad de delitos informáticos, parte de la Fiscalía, una unidad especializada. Y acá podemos observar algunos artículos de la ley 3459. Vamos a ver más claramente en esto. El artículo 40 de esta ley hace mención a la pornografía relativa a niños. El 146 al acceso indebido de datos, a la interceptación de datos, a la preparación para el acceso indebido y a la interceptación. El 174, acceso indebido a sistemas, el sabotaje de sistemas informáticos, la estafa mediante sistemas informáticos y la falsificación de tarjeta de débito. Todo esto está penado y va muchísimo. Si usted llega a ver una pornografía infantil, puede ser penado de 1 a 3 años, un poco más. Pero si usted llega a compartir, incluso puede ser de 5 a 8 o 10 años, de acuerdo a la cantidad y de acuerdo a la edad de la persona que usted estuvo haciendo. Registro en el 2019, ya habíamos hablado de esto. Esto tampoco. La policía viene trabajando muy bien en el tema, y la fiscalía en el tema de ciberseguridad. Como conclusión, señores, nosotros necesitamos ¿dónde pueden recurrir a encontrar información sobre esto? Acá, en el ISO 27001, que está disponible en internet y que da un manual bastante completo de todo lo que es gestión de seguridad de la información, y vamos a encontrar cosas relacionadas a la ciberseguridad. Es más, la ciberseguridad muchas veces usa de cabecera este manual, en donde realmente nos va a abrir los ojos en cómo se presentan estas situaciones. Tenemos que evitar los enlaces sospechosos de nuestros dispositivos, sean teléfonos, computadores, iPad, notebook, tablet. No accedamos a sitios de dudosa reputación, actualicemos nuestro sistema operativo de aplicaciones constantemente, eso es bueno, dejen que se actualice. Descargar aplicaciones de sitios oficiales, no descarguen cualquier cosa en su dispositivo, utilicen tecnología de seguridad, eviten la información personal en formularios dudosos, tengan precaución en los resultados de los buscadores, acepten solamente contactos conocidos, eviten ejecutar los archivos desconocidos. Acuérdense que al dar clic sobre esos archivos puede estar un spyware detrás o un programa espía, y utilicen contraseñas fuertes. La contraseña fuerte va de 11 a 13 caracteres interactuando letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Entonces, esas son las letras fuertes. Y lo que hace a grupos familiares, qué foto tener en el perfil, qué información alzar y levantar, qué amigos aceptar, qué datos aceptar y qué opinión emitir, señores. Todo esto. Y finalmente, solamente a modo de referencia, algunas páginas también de interés,
como protecciononline.com, en donde van a encontrar muchos datos sobre esto. Otro de los datos es Cyber Patrulla, de un español realmente que es espectacular, nos abre los ojos y nos muestra cómo cuidarnos en las diferentes facetas, especialmente de la ciberseguridad. Y en LISA Instituto, que es una página español donde van a encontrar también una cantidad bastante importante de datos relacionados al respecto. Como conclusión final, la ciberseguridad especialmente, la seguridad es una responsabilidad del Estado, sinceramente hablando, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, va a ser muy difícil realmente que nos protejamos en esta área. Entonces la ciberseguridad depende de todos. La ciberdefensa sí del sistema de defensa nacional, pero la ciberseguridad sí depende de todos nosotros con esto.